Gracias, José Luis, amables televidentes. Efectivamente, doctor Álvarez, gracias por acompañarnos, buenos días y bienvenido. La prensa nacional recoge las declaraciones del presidente Lenín Moreno anoche en cadena nacional cuando hace un llamado a una cruzada nacional a todos los ecuatorianos, sin distingos, para combatir la corrupción. Incluso sostiene que se enviarán reformas legales a la Asamblea Nacional. Su comentario, por favor. Bueno, en todos los temas de seguridad, yo creo que es muy importante no solamente el trabajo que tiene que hacer la Policía Nacional, en su momento el respaldo, la orientación que debe dar el ministerio encargado de la policía, sea el del Interior, sea el de Justicia, según el caso, y el propio presidente de la República. Es muy importante para combatir en general la inseguridad, la delincuencia, y en particular la corrupción, la participación ciudadana, la participación de diversos organismos de la sociedad ecuatoriana. Doctor, la Judicatura tambalea a los 3 meses de ser nombrada. Ayer circulaban a través de las redes sociales el cruce de palabras entre 2 vocales y el director del organismo, en tanto que se investiga por posible corrupción a varios funcionarios del Consejo Transitorio. ¿Qué nos está pasando? Bueno, es lamentable que siempre haya este tipo de confrontaciones, sobre todo en organismos de esa naturaleza. Pero hay que aclarar que parte de este enfrentamiento actual, de esta confrontación, es por un cuestionamiento a uno de los miembros del Consejo de la Judicatura, que se dice que ha estado ejerciendo la profesión siendo ya miembro del Consejo de la Judicatura. Juan ¿Aquello Bizueta. es ético en caso de que sea efectivamente así o no? Pero él ha aclarado que la firma que puso en ese documento para conocimiento de algún sujeto judicial fue suscrito antes de que sea nombrado. Ok. Y entonces se lo cuestiona por haber ejercido la profesión. Entonces, ¿cómo puede ser miembro del Consejo de la Judicatura alguien que nunca haya participado en su vida profesional como abogado? ¿No hay conflicto de intereses, entonces? Habría conflicto de intereses si él, en ejercicio de su función dentro del Consejo de la Judicatura, llegara a conocer y debiera resolver sobre un caso en que haya participado profesionalmente o que tenga interés en él. Ahora, si no, no hay esa no habría ese conflicto de interés. Ahora, yo tengo una preocupación que probablemente sea la del sentir de los ecuatorianos en general. Sale el primer mandatario de la República en cadena nacional exhortando a los ecuatorianos en general a que apoyemos todos, que nos unamos todos para combatir la corrupción. Y obviamente va a remitir un nuevo proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Pero ocurre que en la Asamblea también se estarían registrando casos de corrupción. Fiscal General afirma que los asambleístas que cobraban diezmos a sus asesores serán investigados por cohecho y concusión. ¿Se trata únicamente de una vieja práctica que no debería escandalizarnos o más bien es un hecho ilegal y vergonzoso que debe ser tratado como tal? Definitivamente, primero no creo que sea un hecho que haya ocurrido muchas veces en el pasado. Segundo, es un hecho vergonzoso, delictual, inapropiado, diría yo, inaceptable, de irresponsabilidad frente a la ciudadanía y frente a los electores, el exigir que asesores de los asambleístas o miembros de su equipo de trabajo tengan que pagar un diezmo, ya sea al asambleísta o ya sea a algún movimiento político al que pertenece, para poder mantener el trabajo que tienen. Eso es intolerable. Usted fue legislador. ¿En su época se daban este tipo de prácticas? No se conoció que hubiera algo así. Realmente el tipo de confrontación y de trabajo que teníamos los miembros del Congreso Nacional en aquella época era efectivamente en base a ideales, en base a principios, en base a objetivos claros para cumplir la misión de miembros del Congreso Nacional. Doctor, sin embargo, yo sí recuerdo, y usted va a perdonar con el debido respeto que usted se merece, porque incluso yo recuerdo que usted fue uno de los agraviados. La época en la que usted fue legislador fue la época de los cenicerazos, por un lado. En la del Correato, los asambleístas de los manteles. Y ahora
¿Cómo podríamos llamarles a propósito de los diezmos? Bueno, en aquella época realmente hubo confrontaciones muy serias, tanto de carácter político, en los discursos, en los actos, en las agresiones que se nos hizo a algunos y que se hizo a otros, pero no hubo este tipo de actos de corrupción. Yo creo que la corrupción generalizada que ha habido en diversos organismos durante los 10 años de Correato, obviamente permearon, contaminaron también a los asambleístas, como ahora lo estamos viendo, pero eso hay que investigar y tiene que ser sancionado. El asambleísta Fabricio Villamar ha dicho que el impuesto al trabajo también se estaría cobrando en otras dependencias públicas. Tal vez sea por eso el llamado del presidente Moreno. Peor todavía, si no solamente se trata de que los asambleístas, algunos de ellos, hayan estado cobrando a sus empleados un diezmo, sino peor sería también que esto trascienda a otros funcionarios del Estado. Doctor, ya que hablamos de investigaciones, la Fiscalía abre también una investigación previa contra el expresidente Rafael Correa y otros funcionarios en el caso Odebrecht. ¿Era necesario hacer extensiva esta investigación también al exmandatario? Yo creo que es importante porque el marco jurídico en el cual se cometieron todos estos actos de corrupción empezaron por las declaratorias de emergencia indefinidas, cuando la Constitución establece un periodo específico sobre el cual debe ser la emergencia, y bajo el pretexto de estar en estados de emergencia se firmaron contratos a dedo, sin cálculos exactos de los costos, sino que se cobraba y se pagaba por parte del Estado sumas superiores a las que realmente debía pagarse. Y entonces, obviamente, dentro de todo el marco de quienes han participado en estos actos de corrupción, tiene que empezar por investigarse, no estamos diciendo condenar todavía, en su momento será, desde el presidente de la República hasta los demás funcionarios que participaron. No obstante, mientras don César Montúfar reconoce la firma en la denuncia, los cuidarios y afines a Rafael Correa dicen que se trata de una persecución política en contra del exmandatario y quienes eran su equipo de colaboradores. Ese es un pretexto y ya vemos que el propio expresidente Correa en Bélgica está tratando de obtener un asilo, diciendo que es un perseguido político. ¿No es ese el caso? Definitivamente no lo es, simplemente tiene que investigarse y de acuerdo con la investigación los respectivos tribunales y cortes de la República del Ecuador definirán si realmente se cometió o no se cometió un delito que él deba pagar por eso. Doctor, para finalizar, el productor me indica que debemos ya ir a corte. En su cuenta de Twitter, don Mashi Rafael, porque así se llama en la cuenta de Twitter, ha convocado para el día de hoy a los ecuatorianos a concentrarse en este día jueves, 13 de septiembre en Quito, frente a la cárcel 4, para saludar al ex vicepresidente Glass por su cumpleaños y luego a las 4 de la tarde a concentrarse en el Arbolito para de allí protestar contra el gobierno del presidente Lenín Moreno. ¿Cuál es su lectura respecto a este tipo de convocatoria y cuál podría ser el impacto de la ausencia del exmandatario liderando esta concentración en marcha contra el régimen? Bueno, realmente se trata de una convocatoria a rechazar al gobierno de Lenín Moreno porque está investigando los actos de corrupción que se cometieron durante, y las arbitrariedades obviamente, dictatoriales que se cometieron por parte del expresidente Correa y sus seguidores. Entonces, esta convocatoria a la marcha no es otra cosa que sí una respuesta política, como ellos mismos dicen, a las investigaciones que se realizan en el actual gobierno. Y tratándose de una marcha, ojalá que el expresidente Correa dé un ejemplo y venga también a marchar, y ojalá que marche en el Ecuador, no solamente por las calles, sino que marche en la responsabilidad que debe asumir por las irregularidades cometidas y sus arbitrariedades.
Doctor, el tiempo de la entrevista ha concluido. Quiero agradecerle el que nos haya acompañado en su calidad de analista político y exministro de Gobierno. Lo volveremos a convocar cuando la situación así lo amerite. Muchas gracias, Luis. Amables televidentes, ha sido la intervención del doctor Vladimiro Álvarez Grau haciendo el análisis de la coyuntura política. Señor productor, usted me dirá. Nos vamos a una brevísima pausa y ya regresamos con mucho más desde La Noticia, primera emisión.